Hola, mi nombre es Iván Rodríguez y este es mi video de reflexión de las actividades integradoras. En cuanto a la actividad integradora 1 sobre la transmisión de datos y detección de código malicioso, esta se realizó en equipo. Sin embargo, no nos dividimos las partes individualmente, sino que trabajamos en conjunto en cada una de ellas. Y explicándolas brevemente, en la parte uno se verificaba si los códigos maliciosos estaban en las transmisiones. Para esto se utilizó una búsqueda de subcadena simplemente con la función de find que estaba en el header de algorithm de C++. Y esto tenía una complejidad de O(n) por m. Em, Algunas alternativas más eficientes a esto podrían haber sido el algoritmo de KMP o de Boyer-Moore, sobre todo el de KMP, que tiene una complejidad significativamente menor de O(n) más m en general. En cuanto a la parte 2, se necesitaban encontrar los palíndromos en las transmisiones, y para esto se utilizó la expansión de palíndromos desde el centro, que creo que es de las técnicas pues, más comunes y más utilizadas por su simplicidad. Y obviamente tiene una complejidad de O(n) cuadrada, donde n es la longitud de la transmisión más larga. Esto debido a que se itera sobre cada uno de los posibles centros, tanto a la izquierda como a la derecha. Y la alternativa pues más evidente a esto sería el algoritmo de Manacher, que tiene una complejidad lineal de O(n), pero no conocíamos este algoritmo ni cómo implementarlo, y por eso optamos por la expansión desde el centro. En la parte 3 se necesitaba encontrar el substring común más largo de las transmisiones. Para esto se utilizó una búsqueda de substring común con un enfoque simplemente de fuerza bruta, donde se utilizaban pues varios bucles, y la complejidad temporal en general era de O(m) por n, donde m y n eran las longitudes de las dos transmisiones respectivamente. Aquí es donde las alternativas eran pues más evidentes y más importantes. El algoritmo de programación dinámica y el de LSP, Longest Common Prefix en específico. Sí los intentamos utilizar, sin embargo, al final del día no pudimos hacer que funcionaran. Siempre había algunos errores o incongruencias con los resultados, y es por eso que optamos por el enfoque de fuerza bruta. Y en general, con muchas de estas soluciones, las cuestiones de tiempo y de dificultades que llegamos a tener fueron las principales razones por las que no se implementaron algoritmos con mejores complejidades, aunque sí los tuviéramos en cuenta o sí los hubiéramos considerado. En la actividad integradora 2, que era sobre servicios de Internet, sí la desarrollé individualmente, y esta también se dividía más o menos en las partes dependiendo de los prints del programa. En el primero se necesitaba imprimir la matriz de adyacencias con las distancias entre las colonias, y para esto utilicé simplemente un bucle anidado para calcular las distancias entre todas las colonias. Eso tenía una complejidad de O(n) cuadrada. Y bueno, una posible mejora sería pues, utilizar paralelización, simplemente para que se aprovechara más de los núcleos del CPU de la computadora, pero no necesariamente reduciría la complejidad temporal. Y fuera de eso no conozco ningún otro algoritmo que hubiera podido utilizar. La segunda parte era encontrar el cable de fibra óptica óptimo. Para esto utilicé el algoritmo de Kruskal con ordenamiento de aristas, que tiene una complejidad temporal de O(n) cuadrada por log n. Esto es debido a que pues, primero se ordenan las aristas y después se itera sobre cada una de ellas, y el número total de aristas en el peor caso es de n cuadrada. Entonces, por esto se llega a esta complejidad. Y una alternativa podría ser el algoritmo de Prim, que tiene una complejidad de O(n) cuadrada, utilizando un heap binario para encontrar el árbol de expansión mínimo. Sin embargo, no sabía cómo implementar este algoritmo, y claramente es un poco más complicado, o bueno, mucho más complicado y más difícil de interpretar en general. Para la parte 3 se necesitaba encontrar la ruta más corta a seguir. Para esto simplemente utilicé un bucle, al igual que en algunas de las otras soluciones. Es un enfoque más de fuerza bruta. Y bueno, las alternativas a esto, pues son varios de los algoritmos que resuelven el problema del viajante de comercio TSP
como pueden ser pues el algoritmo del vecino más cercano o el algoritmo genético. Sin embargo, no tienen complejidades mucho menores en comparación con el esfuerzo que es pues implementar e interpretar estos algoritmos, sobre todo en el contexto del problema, y es por eso que se decidió simplemente utilizar un enfoque más de fuerza bruta. Para la parte 4 se debía de encontrar el flujo máximo y se debería de calcular la matriz de flujo entre las colonias. Para esto se utilizó el algoritmo de Ford-Fulkerson, que tiene una complejidad en general de OF por E, F siendo el flujo máximo y E siendo las aristas. Sin embargo, como se llamó dentro del programa en la función main, se llamó dentro de un bucle anidado. Es por eso que la complejidad pues sube hasta ON cúbica por E en el peor de los casos. Eso definitivamente es pues la complejidad más grande del programa y la que más tiempo consume en general. Y la alternativa a esto sería utilizar el algoritmo de Edmonds-Karp, que en general pues garantiza una complejidad de OBE al cuadrado, que no siempre es más eficiente, pero puede ser más eficiente en algunos casos, tomando en cuenta que también se hubiera llamado probablemente dentro de otro bucle. Y en cuanto al último, la parte 5, donde se tenía que encontrar la central más cercana, se utilizó simplemente un bucle para encontrar la central y la colonia más cercanas en cada iteración, por lo que se tenía una complejidad de O K por M más N, ya que en general se realizaba pues un bucle sobre M para encontrar la central más cercana y otro bucle sobre N para encontrar la colonia más cercana. Y bueno, como alternativas se hubieran podido utilizar estructuras de datos espaciales como árboles o quadtrees em, en lugar de bucles anidados, pero nuevamente estas son implementaciones mucho más complejas y difíciles de interpretar. Y en cuestiones de tiempo hubiera tomado mucho más. Al igual que en la actividad integradora 1, muchas de las decisiones que se hicieron para esta, en el contexto del problema y del tiempo que teníamos para realizar la actividad, pues se buscaron las soluciones que sacrificaran la menor cantidad de tiempo em, y que al mismo tiempo pues fueran la menor cantidad de tiempo de ejecución me refiero, y que al mismo tiempo pues fueran suficientemente entendibles y como factibles en el contexto del problema para implementarlas efectivamente y sin muchos problemas. Entonces, a medida de conclusión, creo que pues a lo largo de estas actividades aprendí mucho sobre los diferentes algoritmos que vimos en clase, sobre el manejo de tiempo, el trabajo en equipo, sobre todo en la primera actividad. Y bueno, de las mejoras y consideraciones a futuro en cuanto a cómo utilizar estos algoritmos y en qué situaciones algunos son mejor que otros. Y obviamente pues tuve que sobrepasar muchas dificultades a lo largo de las dos actividades para llegar a la solución que se tuvo al final del día. Entonces, eso fue todo. Muchas gracias.